Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a hacer un intento de conectarnos, que nos ha costado mucho con la Vinca Jackson poder tratar de transmitir. Lo hacemos por esta cuenta, si no vamos a tener que cambiar de cuenta. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Oye, yo siento que mi cámara se ve como malo, ¿no? ¿O es mi idea? Yo acá la veo media rara, ¿Cierto? Yo como, también veo lo mismo, muy borrosa. como Sí. un como un poquito. Súper borrosa, pero no tengo nada que hacer porque como que es como que estuviera sucia y ya. Vamos a tener que hacerlo así nomás porque no se ve raro, a ver si tenéis razón. Pero se ve, ¿o no? Algo. ¿Se ve, Vika? ¿Se ve bien? Sí, 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 ya, un sí, poquito borrosa, pero pero se vamos a, ve. pero se ve. Hemos, Oye, no recibí. oye, ha sido, ¿Ah? ha, ha sido una odisea esto. ¿Cierto? Oye, Sí, primero que nada, antes, porque ya se están empezando a sumar nuestras queridas personas de ciudadanos, habían hartos que ya estaban con bien expectantes de esta conversación que tenemos contigo. Y efectivamente contarles que hemos estado desde las 8 de la noche tratando de probar sí, con una cuenta, con la otra, la Vika más encima se iba a cambiar a otro lugar con internet, ahora se tuvo que quedar en el lugar con la lluvia. Cuéntanos dónde estás primero, cuéntanos sí. Silvia. Yo estoy en el estado de Georgia, en un lugar en las montañas, y está la escoba porque hay tormenta hace 3 días. Y bueno, cuando yo me iba a ir al hotel del plano, que me prestan una salita, porque a veces la señal acá es muy débil, eh, nada, pues alarma de aluvión y después viene otra de tornado, entonces estaba como complicado el camino y dije, no, mejor no bajo y tratamos de apechugar desde la montaña. Así que si escuchan como ratatán, lluvia, no sé si se oye, ¿se oye? ¿Se oye? A ver si alguien nos puede decir si se oye. Yo te oye como perfecto. Ya, El tema es ya. que yo veo mi cámara demasiado borrosa, así que algo le tiene que haber pasado. No sé, ya me está Tienes como superando. Sí. un, un halo mágico. Más o menos. Sí. Oye, quiero pedirle, ¿hay alguien por ahí de ciudadanos que pueda avisar en la cuenta de Twitter que esto ya comenzó? Quizás si alguien me ayuda con eso, se lo agradecería mucho porque me estaban algunos preguntando cuándo era, que lo que sea. Así que, y yo les dije, no Sí, sé, que si me confundí con el tema de la cuenta, pero ahora está. sí, ahora ya Así que, estamos aquí. Bueno, si uno lo piensa, no sé, estamos cruzando como medio planeta por un pedacito y yo no dejo de maravillarme con estas cosas, pero no, de repente uno se pone súper reclamona como si fuera esto desde siempre. Y no, pues igual es bien increíble estar comunicada a la distancia, sí. Así es bueno, que qué rico estar acá, Ignacia. Por fin lo nada, sí, logramos. Y fueron lo logramos. más que las 8, estuvimos como desde las 6:30. Siempre te digo, no ha sido fácil, Sí, pero bueno, contarle a todos los que nos están viendo hoy día, saludar a todas las personas que nos están escuchando y todos los que después, y todas las que después van a poder ver este video cuando esté en las redes sociales, saludar y presentar a nuestra querida invitada. Yo creo que no necesita tanta presentación, pero siempre me parece lindo. Ella es nuestra psicóloga, ella es activista por los derechos de los niños, de la infancia, escritora, nuestra querida Vinca Jackson. La tenemos aquí querí. conversando con nosotros. Nosotros con la Vinca hemos estado ya varias veces conversando sobre estos temas de Mm. conversación de Desde hay mujeres. donde hay mujeres que nos conocemos, que estamos construyendo juntas este relato desde la perspectiva del género. Y por eso Eso para es. mí la verdad es que es una alegría poder conversar contigo, Vinca, y que podamos ir ahondando en estos temas que tú tanto has trabajado y estás
estos conceptos se han ido acuñando también, porque es tan importante también el lenguaje y las nuevas palabras y cómo nos vamos a relacionar, sobre todo en esta oportunidad histórica que tenemos las chilenas y los chilenos, en este momento que va a ser complejo, no podemos negar, o sea, es cosa de revisar un poco la historia de Chile, o sea, cada vez que se ha escrito una constitución, han habido crisis políticas importantes, además tenemos una crisis económica, estamos en pandemia, o sea, se vienen Mm. tiempos complejos. Esto es con mirada de largo plazo, el que crea que la solución va a ser mágica de un día para otro, esto no va a ser así, esto se va a tardar tiempo. Entonces, en estos momentos que son complejos, son de crisis, el lenguaje, yo creo que cobra una tremenda relevancia. Y lo que Sí, hemos estado conversando con Vinca y que me gustaría que partamos con ya derechamente con la conversación, es este tema del cuidado y cómo lo vamos a trabajar este tema del cuidado en este proceso que estamos viviendo, en la constitución, cómo es una constitución o cómo puede ser un país que tenga el cuidado en el centro de su preocupación. sí. No, todo lo que tú dices, yo de hecho pensaba, es bien histórico no solo el tener una constitución paritaria, que es una tremenda cosa, yo no sé si realmente nos detenemos a dimensionar lo que eso significa, pero también en tiempos bien terribles y bien traumáticos, después de un estallido social que ni siquiera estaba terminado, o sea, estaba todavía en transcurso cuando cae la pandemia, una pandemia que mucha gente pensó que en 5 o 6 meses las cosas iban a ir volviendo lentamente a alguna normalidad y resulta que cumplimos un año y todavía se ve lejos, pese a la esperanza de la vacuna. Ahora, eh, con todo el respeto y con el duelo que también se lleva por lo que ha sido la pandemia, yo he sido bien vocal en no estar contenta con el manejo que se ha hecho. Esta familia ha pasado varios duelos, pero quiero todavía ver en ella y en este ciclo una oportunidad eh, de aprendizaje como no habíamos tenido otra. O sea, si no entendimos ahora, ya no sé cómo, o sea, dediquémonos a otra cosa nomás, porque nunca fue tan claro, no solo el tema del cuidado por la obviedad de la salud frente a una situación que nos ponía en fragilidad al planeta completo, sino que desde qué significa cuidar, desde las interdependencias de ese cuidado, desde el desafío que nos propone hacia adelante, ya nos había quedado como claro, nos venía anunciando el planeta de manera estridente y constante todos los últimos años, que no daba más, que el trato que le estábamos dando y le seguimos dando no resiste y necesitaba otro trato, y lo mismo así también las personas. El cuidado, yo creo que es importante partir por la definición. Tiene que ver, hay como dos líneas de definición. Una que tiene que ver con todo aquello que hacemos para sostener, proteger, preservar, asegurar la continuidad de la vida y repararla cuando es necesario, ¿ya? O dejarla convalecer y ayudar a repararla cuando es necesario. Por otra parte, es también todas las acciones que realizamos para, de nuevo, los mismos verbos, sostener, proteger, asegurar la continuidad de la supervivencia y, y también reparar heridas, traumas, catástrofes, etcétera, de aquellos mundos que sostienen la vida justamente. Y bueno, partiendo por la tierra, el medio ambiente, partiendo también por mundos que Oye, parece que la señal está mala, Elisa. Te quedaste como un poquito pegada. Tendríamos que retroceder unos segundos.
Vamos a esperar unos segundos. Bueno, estábamos conversando de, a ver, el concepto del cuidado y nuestra querida Vinca Jackson se quedó como mal la señal. Oye, bueno, así está, siempre tiene un grado de adrenalina esto, de los live. Querida, no se está escuchando nada. La tormenta, ¿viste? Sí. ¿Qué hago? Pucha, no sé qué hacer. ¿Te parece a ver si me escribes por el chat? Me despido. Yo creo que sí, es que está, lamentablemente, pucha, qué pena, porque, bueno, hay que comenzar otra vez, me dicen por ahí. Ya, entonces voy a cortar y hacer el último intento para que esto nos resulte. Qué pena más grande, porque la verdad es que habíamos mucho que contar respecto de lo que significa el cuidado y lo que implica tener una constitución que se ocupe del cuidado y cuál va a ser el rol del Estado frente a un Estado que tiene estos conceptos incorporados, y vamos a hablar del Estado el concepto del Estado subsidiario versus un Estado que cuide, pero así es nomás. Me parece que Ciudadanos, Instagram, ay, a ver, tratemos la última vez, querida. Yo te voy a mandar la invitación, ¿ya? Y si no, lamentablemente vamos a tener que cambiarlo, pero para otro día, porque yo no me rindo, no me rehúso, me revelo a no poder haber hecho este live. A ver, ahí sí, se había quedado sin internet, Vinca. Se había cortado el internet. No sé si ahora te estamos viendo, pero yo no te escucho. Va. ¿Me escuchas? Vale, gracias. Gracias por el ánimo, le digo a la Vale, que nos pone secas las dos, pero pucha que nos ha costado esto de la tecnología. Aquí, entre la Vinca que está con una tormenta, allá en Estados Unidos, no sé dónde, entonces está muy difícil esto. Qué penita. Bueno, nada que hacer. ¿Me escuchas, Vinca? Ya, vamos a darle y entre mi pantalla que está solicitud para ver, a ver, ahí sí. A ver si. Ahí sí, no, no da, parece. Qué pena. Bueno, queridos ciudadanos, ¿qué les puedo decir? Y a todos los que nos están viendo, saludarlos, darles un abrazo grande, mandarles un tremendo abrazo de energía a todas las personas que están jugando ahí en la calle. Y, pucha, aló, dice la Vinca. ¿Está todo? Ya, no, yo creo que esto no está resultando. Bueno, así es la vida, pues. La vida es así. A veces resultan las cosas y otras ¿Aló? ahí resultó. No sé, Hola. yo ya no sé qué estoy haciendo. Es que me decía, Ciudadanos le agradece su participación y se acabó el video. Y yo así como, ¿pero cómo?
¿qué les pasa? Sí. Y he estado todo el rato teniendo que hablar como la Oh, gente ha tenido mucha paciencia porque he te estado como hablando, pasaron. pucha, no, no resulta, pero bueno, ya. ¿Saben qué? Sigamos, porque si es que esto Sí, nos dio la segunda oportunidad, aprovechémosla. sí, y tengamos un plan B en todo caso, si llega a quedar la pata de pollo de nuevo, porque está como raro todo, Yamaca está, no sé, pues, como el arca de Noé esperando, eh, lo cambiamos para otro día y nos comprometemos a Eso. hacerlo, no sé, un sábado en la mañana, un horario más tranquilo, y total, igual siempre queda grabado. Así es Sí. que, ya, Por aprovechemos último, lo ahora grabamos. de Ya, rapidito. estamos hablando algo, ya, estamos hablando de qué es el concepto del cuidado, porque si vamos a Exacto, entrar a ver qué es lo que significa una constitución del cuidado, veamos qué es el cuidado. Y tú nos estabas contando eso. ya. No, que básicamente como dos canales para verlo. Uno que tiene que ver con el sostén, protección, aliento y reparación de la vida humana, ¿ya? Y también de los mundos que la sostienen. Entonces, es por lado y lado. Y eso significa cuidar la naturaleza, cuidar la democracia o las instituciones que hemos ido creando, cuidar el lenguaje, que es un universo donde existimos, cuidar el conocimiento. Uno escucha cuidar y, y mucha gente procesa protección, dependencia, incluso caridad y otros conceptos que en realidad, si bien pueden ser atributos o situaciones que se dan dentro de esta mirada, eh, no cuentan toda la historia. Y la proposición del feminismo de la diferencia o de personas como la Carol Gilligan y varias mujeres octogenarias hoy en relación a usar el cuidado como una ética es usarlo como un lente para observar situaciones y hacerse muchas preguntas y terminar deliberando en favor de aquello que sostenga, repare y aliente. No es solo proteger, es también impulsar la vida, es alentar la mejor vida vivible de cada uno y todos juntos. Es muy lindo, yo no podría estar acá, no sé, pues, 8 horas hablando desde distintos puntos, pero creo que es un concepto que en la pandemia lo hemos visto en relación a lo que ha sido el COVID, el rol heroico o simplemente muy humano de los cuidadores y cuidadoras, trabajadores críticos, médicos, enfermeras, eh, profesores, bomberos, etcétera. Pero también hay un rol que tiene que ver con el Estado y con cualquier persona que participe en sociedad. Entonces no es como los de cuidado por allá y todo esto otro por acá. Entonces, a portas de una constitución, qué maravilla sería que desde distintos constituyentes se incorporara eh, esta clave eh, como parte del proceso de discusión misma, tanto como en los contenidos y cómo se dirimen una serie de situaciones. A mí me gusta mucho la constitución gringa, no me encanta la política internacional de este país, ni la nacional en muchos casos tampoco, pero la historia de la constitución es bien linda y es una constitución que yo le objeto el haber sido hecha en un tiempo de esclavitud y que eso no se resuelve ahí, pero es súper corta, es súper concisa, da espacio para otras cosas y es como el marco con el cual nos vamos a mover nosotros en un milenio con N desafíos además. Exacto. Muy bueno, porque entiendo el concepto, porque cuando uno habla del cuidado, tiene que ver con esto que tú dices, como alentar la vida, permitir la vida, sostener la vida de otro, repararle la vida al otro cuando esa persona se cae. Cuidarla también significa, y eso tiene como, desde cuando uno lo ve como el cuidado con un niño, por ejemplo, tiene que ver con el cuidado desde lo biológico, que un niño va a necesitar cierto su alimento, o cuando tiene sueño, cuando tiene frío, cuando tiene hambre, etcétera. Pero también llega un momento que el niño también requiere contención emocional, ¿cierto? Cuando tú lo contienes a ese niño, cuando está frustrado, cuando tiene pena, cuando tiene vergüenza, y cómo tú lo ayudas para que ese niño al final pueda desarrollar su proyecto de vida y tú lo alientes. Qué linda la palabra que usaste, tú lo alientes para que esa persona
persona pueda autónomamente, autovalentemente y autónomamente y libremente, porque nosotros, por ejemplo, para ciudadanos hablar de libertad es muy importante, libremente tú puedas desarrollar tu proyecto de vida. Nosotros ciudadanos también hablamos mucho de que cuando que conciliamos mucho este principio de la libertad, de desarrollar los proyectos de vida de cada persona, pero claro, y al mismo tiempo hablamos siempre de la igualdad también. Decimos que sin igualdad no hay libertad, y en el sentido de la igualdad, de cierta igualdad, que dé ciertos estándares, de estándares materiales, ¿ya? Y de trato, los dos son importantes, que permitan a las personas finalmente ejercer su libertad. Y eso pasa por el cuidado al final, porque si es que tú no le das cierto cierto estándar material por una parte, pero también emocional a una persona, y me gustaría también hablar de esa parte emocional. Claro, es muy difícil que efectivamente exista esta libertad en igualdad de condiciones, esta igualdad de oportunidades que siempre hablamos. Entonces, es una parte como primer comentario, y lo otro también que dado que estamos hablando del cuidado en un espacio de proceso consciente, hay un punto importante que tiene que ver con la Constitución del 80, que habla de que está desarrollada en torno a un Estado que es subsidiario. Y pareciera ser que un Estado subsidiario es justamente, o al menos yo lo veo así, y acláramelo si si me equivoco, tú dices que no corresponde con el concepto, pero un Estado subsidiario, que justamente, ¿qué significa? Yo solamente voy a estar en la medida que el privado no quiera o no pueda, ¿ya? Pareciera ser que ese Estado subsidiario está completamente alejado de un Estado en un desarrollo de convivencia que el cuidado es presente. Exacto. ¿Cómo lo Mira, ves tú? son varias cosas, porque por una parte está todo lo que tú decías en relación a la niñez. Creo que un buen principio es que aquello que cuide y aliente las vidas de los niños y niñas. Es más, el cuidado ético habla de florecimiento, o sea, imagínate con el término que se atreve, eh, generalmente tendería a ayudar a nuestro propio bienestar, o sea, lo que es bueno para un niño podría ser bueno para todos a nivel social. Y creo que la ética del cuidado habla de actos de nutrir, actos de protección, actos de solidaridad, de colaboración, actos de entrega eh, incondicionada, como actos de fortaleza, ¿ya? O sea, que no se piense el ejercicio del poder solamente como quien grita más fuerte. Estos actos muchas veces son los más difíciles de sostener. Y creo que es hora de también hablar en todas las emociones que atraviesan la política. Y a la luz también de ángulos de luz que pone la ética del cuidado, en el sentido no solo de la interdependencia, ni de la necesidad de colaboración que tenemos unos con otros y unos de otros, sino que también resituando la dependencia cuando es un hecho inexorable de la vida. Por ejemplo, lo que tú decías con las guaguitas o con los niños pequeños, o cuando estamos enfermos, o cuando hay personas que están en situación de coma, ¿ya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo, con alguien que quizás no está en condiciones de ni siquiera exigir sus derechos, o si está así en una situación de discapacidad máxima desde pequeño, ni siquiera va a llegar a saber que tiene derechos, ¿ya? Ni cómo exigirlo, ni cómo ejercerlo, ni con libertad, ni con equidad, ni con nada? ¿Cómo hacemos para que en esas situaciones también sea un imperativo ético el cuidado? Porque una sociedad decente y civilizada es lo que debería ser. No pensar, eliminemos, porque eso es eugenésico, eliminemos a los más débiles, ¿ya? Y que sigan los más fuertes. No. O sea, porque a veces está esto de que, ok, colaboremos todos y contribuimos todos. ¿Y qué pasa con quien no puede contribuir? Porque es muy chiquito o porque está en una situación de restricción o de sufrimiento o de dependencia total y absoluta de otros seres humanos para su vida. Son bienvenidas esas personas dentro de nuestro pacto social. Vamos a hacer todo lo posible para que sus vidas también
sean sostenidas, cuidadas, reparadas cuando se necesite y empujadas al florecimiento que puedan lograr dentro de las limitaciones que están también, o si no hay florecimiento, el mayor cuidado, el más digno posible. Esas preguntas que abre el cuidado en sociedades donde hemos ido como olvidando estas cosas, y insisto, como que se van así abultando en la esquina de la caridad, ¿ya? Entonces, caridad, caridad, la salud convertida en una eterna kermés, cuando debería ser un derecho humano universal, etcétera, son las preguntas que pone el cuidado, y también el tema de la emoción, como una responsabilidad, porque si uno lo piensa, las causas sociales, en su mayor, si uno las empieza a mirar, en su mayor cantidad han partido desde vindicaciones de cuidado, o para una vida mejor, o por un trato más digno, o por poder vivir el amor con la pareja que se ha elegido, etcétera. Hay una serie de causas que parten de cuestiones reamorosas, reconectadas con la emoción, y bueno, y después no, como que desaparecen, ¿eh? En la ley, como que no están más, cuando partieron desde ahí. Y por otra parte también mirar lo humanos que somos y cómo también eh, somos falibles y hay la tentación, no sé si tentación es la palabra correcta, pero la inclinación o el impulso a emociones que no nos enorgullecen, ¿ya? Para nada. O sea, eh, la furia, la envidia, el rencor, eh, la vergüenza, sentimientos de culpa, lo que pasa con las humillaciones mutuas. Hay todo un universo emocional que como que se mira, pues también por otro lado termina arrumado en otra esquina, o sea, en una la caridad, en otra las emociones, como si no fueran parte de la vida social o de la vida política, como si no jugaran también o tuvieran un impacto y una presencia en el poder. Entonces, qué bien poder como apropiar, no siquiera apropiarnos, como tomar prestado, o sea, sí apropiarnos de otras miradas y otras palabras también para conducir la conversación, que no es solo el Estado subsidiario versus solidario o la justicia social, hablemos de un Estado que cuida, que asume adulta y maduramente su rol responsable en mediar, tender puentes y cuidar a todas las personas que viven en un país, para que tengan las mejores vidas posibles y para evitarles sufrimientos que sean evitables. Eso haría un Estado bueno. Y no es una cosa así como ni ingenua ni nuevamente como caritativa, como, qué tierno. No, no, ese debería ser el rol de un Estado moderno, un Estado que cuida y que entiende que no solo debe asegurar que ciertos cuidados existan para toda la población, sino que también alentar que podamos nosotros ejercer el derecho o la posibilidad de cuidarnos unos a otros, tanto en nuestro mundo más cercano y querido, como con nuestro compatriota o prójimo. El cuidado colectivo tiene un tremendo rol, lo vemos cuando ocurren catástrofes, como el colectivo asume ciertas respuestas mucho más rápidas muchas veces que la propia autoridad. Las ollas comunes, por ejemplo, sin ir más lejos. Claro. Bueno, también varias reflexiones. Un Estado que cuida no tiene por qué ser como una cosa como que tierna, que lindo, que hippie, si tú quieres, como la Sí, palabra. esa es la palabra, sí. Hippie, bueno, que lindas que. No, tiene que ver como cambiar hacia un paradigma, ¿ya? Exacto. Porque lo necesitamos repararnos también. O sea, el estallido social nos muestra hoy día una herida del alma, yo así lo veo, o sea, del alma chilena. Y Entonces, del cuerpo. del cuerpo, tal cual. Entonces, un Estado que tiene este concepto de cuidado, yo creo que, y esto, bueno, además de lo que tú bien acabas de explicar, de lo que sería un Estado que cuida, me quiero quedar con este concepto que tú señalaste, esta posibilidad también de que nos cuidemos, ¿ya? Y nos Ujú. cuidemos también incorporando a las personas
en el intercuidado, esto que tú hablas de las ollas comunes. Entonces, yo creo que estamos viviendo en un momento de cambio de paradigma bien importante, o podemos al menos algunos querer impulsar que este cambio de Sí. paradigma vaya para allá, porque habrán otras fuerzas que querrán mantener las cosas o quizás no avanzar hacia ese lado. Y este paradigma del individualismo, ya que es el que hemos estado, yo creo, viviendo durante todas estas últimas décadas, que de alguna manera también nos cala en el alma y que al final eh, no es menor, porque después de la pandemia empieza como de a poco, como un poco y el estallido social, que más encima nos toca a los chilenos justo una pandemia en medio de un estallido social, en donde empezamos a decir, oye, este individualismo a lo mejor tenemos que, lo empezamos a visibilizar muy claramente, como quizás hacerlo más consciente, y queremos avanzar hacia un Estado que cuide, y eso implica también cuidarnos entre nosotros, y eso implica también pasar a un paradigma mucho más colaborativo, mucho más comunitario, mucho más de interconexión. Sí. Y yo creo que esto fue lo que pasó, o sea, volvimos a las ollas comunes, las mujeres tuvieron un rol, para qué decir? O sea, cuando hablamos del cuidado no podemos dejar de mencionar lo que implica el cuidado femenino, porque quienes hemos estado asociadas históricamente al cuidado han sido las mujeres, y no solamente el cuidado de los niños, sino que también de los adultos mayores. Y Sí, entender no, que sin cuidado no hay nada, ¿ya? O sea, eso no, yo creo que lo vivimos en esta pandemia, o sea, las mujeres que estábamos teletrabajando, entre cuidando a los niños, no pudiendo, o sea, una especie como de malabarismo y dando de una entrega preciosa, pero una entrega también agotadora, o sea, realmente muy muy, poco. que no tendría que ser tan solitaria. Yo creo que hay un modelo en el que hemos vivido muchos años que aparte de un montón de perversiones y defectos, tiene el que nos deja muy solo. El individualismo te deja muy solo. En situaciones como esta de catástrofe, también muchas mujeres lo viven de manera muy solitaria, toda esta presión. Y, 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 y también desde como ideas de cómo tiene que ser el cuidado, o sea, se las pueden todas, no. A mí me gusta mucho, hay un libro muy lindo que habla del maternaje como una herramienta de transformación social, que es de una pensadora de acá que se murió hace, no sé, unos 10 años, la Sara Rudick, o Radic, nunca, que dice que en realidad, si vamos a pensar en procesos de transformación social o humana en dirección hacia la paz o a menos violencia progresivamente, porque igual somos una especie con hartas violencias, tendríamos que tomar como un poco el paradigma del maternaje y no pensado solo desde las mujeres. Hay una parte que sí, o sea, la pechuga, el embarazo, el amamantamiento, cuestiones que son difícilmente intercambiables hasta aquí, pero si los humanos sobrevivieron en algún momento fue porque había una aldea o una tribu o un grupo de personas que también estaba cuidando y que tenían que hacerse cargo los otros de estas funciones de cuidado y que de algún, bueno, ella lo explica muchísimo mejor y que justamente por el tipo de conexiones, de vínculos que se van creando, de las emociones que salen a rodar, ya que no quedan como disociados, unos por acá, otros por allá y viviendo historias distintas, por ejemplo, de la crianza de un niño, la humanidad entera ganaba. Yo creo que el cuidado ha sido una pega súper subvalorada, súper invisibilizada, cero reconocida. Yo siempre he pensado que si nos, perdón la patuda, pero que si nos pagaran, así una vez hicieron un cálculo acá, si pagaran todo lo que hacen las mamás o los papás, que también en términos de una serie de funciones que son de la sociedad, tendrían que pagarnos una montonera de plata. Te estoy hablando cuando mi hija tenía como 12, 13 años, la mayor, que tiene hoy día 32, eran como Claro. 800, eran como $800.000 al año. Y yo decía, yeah, así debería ser. Y no es. Pero también el cuidado lleva cuestiones bien asertivas y bien cototas, como la posibilidad de indignarse éticamente. El cuidado además ocurre en los cuerpos, no es solo como esto que decíamos de una actitud como tierna, hippie, casi, no. Es en los vínculos corporales, en la relación entre los cuerpos, entre las personas,
tan bien con el Estado, y las violencias las vivimos no solo como en la psique o en el corazón, las vivimos directamente en los cuerpos, y a eso deberíamos propender también, a menores violencias, a poner límites. O sea, un Estado que cuida es un Estado que debería ser capaz, como en otros países, de poner límites a los monopolios o a los oligopolios. Yo no sé tanto de economía, uno lee y trata de aprender, pero tú dices, bueno, ¿y dónde está acá el adulto que es capaz de poner límites? No, señor. O sea, ha sido tanto el tema del lobby, de un montón de otras fuerzas, que al final tú sientes que esta presencia de la democracia, del Estado, que tenía como que tender puentes y cuidar a unos y otros, ha terminado como convertida en una cuestión bien pálida y a veces hasta en un adefesio. Y también requiere responsabilidad de nosotros en el sentido de decir, sí, qué lindo cuidado, pero no el cuidado solo de quienes me caen bien, no es solo el cuidado de las personas con las que yo me llevo bien o las que más quiero, implica el cuidado incluso de aquellos que han transgredido la convivencia. O sea, y por algo nos preocupamos de qué es lo que pasa en las cárceles también. Porque, nuevamente, si somos una humanidad o nos pensamos civilizados y decentes, eso significa cuidarnos todos. Y aunque no te quiera, y es más, aunque te odie, en la parte en que tenemos que intersectarnos para poder sostener las vidas de otros, además, muchas veces, por ejemplo, una sociedad que trata de hacer un proceso como el que estamos haciendo, pensando en los niños también, ¿qué ejemplo estamos dando? Entonces, cuando pensamos en el cuidado de las nuevas generaciones, decimos, bueno, también tengo que hacer un esfuerzo y poner de mi parte, y podemos tener disenso, y te puedo decir, mira, no te quiero nada. Es más, te guardo rencor. Es más, tengo una objeción ética gigantesca, pero me voy a sentar aquí igual a trabajar y a hablar, porque tenemos que sacar algo adelante que es más grande que nosotros mismos. Alguien decía acá, tú no sé si vas viendo las preguntas, como para ir Sí. comentando de repente, algo Mira, de cuidar. acá dice importante lo que plantea Vinca del cuidado, que incluye el cuidar a las instituciones, últimamente muy descuidadas por los que forman parte de ellas, como por ejemplo el Parlamento. Sí, totalmente de acuerdo con ese comentario. Claro, Eh, yo creo que sí, o sea, y tiene que ver con lo que dice la Vinca, o sea, y hay una pregunta que es muy buena que hace Maturana, justo me acuerdo cuando empezó el estallido social, Maturana, no me acuerdo qué entrevista, dice, a ver, esto tiene que ver con preguntarnos al final de cuentas si queremos o no queremos convivir, ¿sí? porque como tú bien dices, ¿cachai? Convivir con los que piensan igual que yo, y voy a ir al comentario del Parlamento, con los que piensan igual que yo, con los que son igual que yo, con los que tienen los mismos gustos que yo, o los que ven el país de la misma manera que yo, claro, es bastante fácil, po. El Mm. tema es saber convivir con aquellos que tienen visiones distintas, valorar la diversidad como algo de riqueza de nuestra cultura, vivir con aquellos que también me cae mal y su visión no es la mía y es completamente distinta y etcétera. Entonces, Sí, o aquí hay que cambiar las reglas, como tú bien señalas, el tema de cómo vamos a cuidar, y por eso tenemos cárcel y queremos que haya un sentido de reparación ahí que claramente no hay, o sea, todo lo que es la reinserción, estamos, yo creo, años luz y completamente con esa parte de que tiene que ver con la reparación. Entonces, efectivamente, cuando hay un parlamento en donde parece que no queremos convivir con aquel que piensa distinto, y en realidad lo que yo quiero es imponerle al otro y ganarle y competirle y que yo salga ganando con mi visión, eso finalmente ha sido un estancamiento tremendo, porque las cosas no salen. Eso es lo que se traduce en que estamos estancados, y yo te lo digo, yo trabajo en la Comisión Nacional de Productividad, soy abogada de ahí, entonces me toca muchas veces hacer seguimiento a medidas de productividad que vienen arrastrándose de uno a otro gobierno, y proyectos de ley que se presentan en un gobierno y luego llega el otro y lo presenta de la misma manera, pero le cambia un par de artículos, pero lo quiere presentar él, y no reconoce el trabajo del otro porque hay un tema de ego, que si yo pareciera ser que reconozco el trabajo del otro y tengo que yo cortar la cinta, es una cosa bien dramática. Entonces, ¿qué produce esto en el Parlamento? Esta falta de cuidado de una institucionalidad que al final tiene por objeto servir a Chile y no servirse con servicio un... de Chile, sí. Sí, Entonces,
final todo esto de saber o volver a hablar o poder empezar a conversar o introducir en el lenguaje este tipo de conversaciones, de convivencia, de poder sentarse al lado del que piensa distinto, de entender que la democracia implica miradas diferentes, y eso está perfecto. Eso es parte también de lo bonito de ser humano, de lo lindo de la humanidad, que seamos distintos, nada que todos pensemos igual. Entonces, volver a plantearnos quizás estas preguntas que son de la esencia, volver a conectarnos con esta, Sí. con esta conciencia, con este presente, con esta forma de y uno termina, parecía como que nos hubiéramos terminado convirtiendo como en robots, yo creo. Entonces, parar un rato, pensar en esto de Sí, cómo, sí. si queremos convivir y entrar en estas preguntas de la esencia, a mí me parecen fundamentales en el momento en que estamos, porque es un momento Está, complejísimo. es bien complejo a nivel de la humanidad y yo creo que uno desde su cuerpo muy mamífero tendría que estar reconociendo ese peligro. O sea, peligros de la vida, como la pandemia, peligros de lo que está pasando con las democracias. Ayer nomás hablábamos con mi hija chica a propósito de derecho y otras cosas, y con la hermana mayor le recordábamos, pero estamos hablando de Occidente, ni siquiera estamos hablando de todo el planeta. Hay un gran sector, o sea, un gran pedazo de la Tierra en Oriente, donde derechos que tú crees que están, que son como parte de la vida cotidiana, ¿ya? Como las niñas van a la escuela, pueden opinar igual que los niños, pueden estudiar ciertas carreras tal cual, sus compañeros, hay países donde no se puede, donde te pueden matar por estudiar, por separarte, por ser infiel, donde obligan a las niñas a casarse a los 9 o 10 años, o sea, como uno ve y en realidad es un planeta que es un milagro como va tratando de sacar la cuestión adelante. Nosotros somos una especie igual muy nueva y de repente queremos operar como si lleváramos, si fuéramos así como súper sofisticados y lleváramos chorro mil billones de años. No, o sea, por algo existen leyes. Imagínate sin leyes, ¿cómo reaccionaríamos ante conflictos cotidianos? O sea, yo de repente me pregunto pequeñas cosas y por otra parte, eh, yo creo que como hemos estado inmersos en un modelo que está, supongamos que estaba convencido que para crecer había que actuar de cierta manera, hemos terminado siendo súper egoístas, súper solos, pero no solo por culpa nuestra. Yo ahí es donde me da por defender a la humanidad. Porque cuando tú tienes un sistema que constantemente, lo que digo yo cuando me preguntas si soy, y tú eres de derecha, de izquierda, mira, ¿sabes qué? A esta altura, sitúame donde tú quieras. Yo hay cuestiones con las que jamás voy a consentir, y la he expresado un millón de veces, pero yo nunca voy a estar con ningún ordenamiento o sistema económico, ni político, ni nada, que para existir y sostenerse eh, constantemente esté realizando decisiones y deliberaciones que sacrifican las vidas de otros, como si nada, ¿ya? Bueno, tendrá que morir alguna gente, bueno, tendremos que eliminar algunos bosques, bueno, tendrán que morir las ballenas que vivían ahí porque necesitamos instalar no sé qué cosa. Mientras continúe esa actitud, creo que es súper difícil responder a la pregunta de Maturana sobre la convivencia. Y en realidad la pregunta es, ¿queremos convivir, coma, para poder sobrevivir? Porque de otro modo está re difícil sobrevivir solo. Y el egoísmo sí nos ha atrapado harto y nos va a costar salir de ahí. Y uno, creo que hay pocas conversaciones sinceras sobre lo que pasa cada uno con sus pequeños o muchos grandes privilegios, pequeñas cosas. O sea, realmente estoy dispuesto a, por el bien de la comunidad, tener, no sé, la salud pública, esperar un poquito más para algunas horas versus llamar y que sea al tiro, mientras otras personas esperan 6 meses para la primera consulta o un año, años para operaciones que no se realizan nunca y las personas se terminan muriendo. ¿Qué clase de país es ese? Yo te juro que de repente uno lee de Chile y yo pienso que es como la época de Gengis Khan o los unos, y no es Chile. Entonces, es un país pequeño relativamente, con un montón de recursos. Cuando dicen no hay plata, no, perdóname. En un país donde hay las fortunas que hay, en un planeta donde un señor como Elon Musk pierde 27 billones, o sea, 27 mil millones de dólares y no le pasa nada. O sea, es como que uno se le cayera una moneda de 100 pesos. No, no podemos decir que es la falta de recursos, pero sí el esfuerzo de convivencia. Creo que
que nos va a llevar un tiempo. Hemos ganado desconfianza, hay heridas grandes, nos hemos acostumbrado a ser muy egoístas por una cuestión de supervivencia también, dentro de un modelo que te dice, sáquese la mugre, el mérito, esto, lo otro, usted puede, vamos, usted puede. ¿Y qué pasa si yo tengo un hijo que no puede? ¿Qué pasa si yo tengo un hijo con discapacidad? ¿Cómo le digo, vamos, tú puedes? O sea, a ver, repensemos todo eso, repensemos el cuidado de las instituciones también. Cuando quedó la escoba con Sename en 2012, yo en todas mis charlas hacía un ejercicio, dije, ¿podemos decir nuestro Sename? No. Es que es nuestro, esta democracia es nuestra, Pero, y, pero me y, las, cuesta. y las Sí, pues, instituciones son nuestras, y ¿cómo le hacemos entonces? Porque es bien fácil salir a tirarle todas las críticas del mundo a algo cuando ni siquiera conoce su website, o sea, ni siquiera la oficina, ¿cachai? Como, yo hay instituciones que en verdad no conozco, o sea, que no he llegado a hacer trámites ahí, muchas otras he ido a hacer un trámite, pero ni siquiera, nunca nadie visitó el Sename central, no me refiero a los programas, ni la website, y era como toda esta como cosa súper inflamatoria, incendiaria, donde llegaron a amenazar gente en Facebook por trabajar en el Sename. Entonces, ¿cómo cuido a esos niños de esa manera? Yo me preguntaba, ¿quién puede pensar que atacando a los que trabajan ahí, no personas que estuvieran sumariadas o investigadas por algo, en general, para que quiera como auxiliar de párvulo, ¿y cómo puedes trabajar ahí? ¿Cómo puede usted hacerle esa pregunta a esa persona sin conocer nada de su historia? Entonces, vale. y eso parte por la educación, que está muy minada en Chile. Esa es una primera cosa que cuidar como un tesoro, así, el tesoro que nos queda, o sea, la tierra y la educación, o sea, y empezar a armar otras conversas, porque los niños nos están mirando. Yo llegué para el estallido el mes de diciembre, y mi hija, que es medio chapurreada con el español, la falacia del mérito, tal cual, el gaslighting más grande de los últimos, no sé, 60 años. Y entonces me preguntaba términos terribles, no voy a hablar de garabatos acá, pero ¿qué es esto? ¿Es el presidente de Chile esto, X garabato? Y mal pronunciado, o sea, como pronunciado como entre gringo, español. Entonces le decía yo, mira, eso no se dice de nadie, ¿ya? De nadie. O sea, eh, ni en broma yo creo, pero de nadie. Y si uno está decepcionada del presidente, puede usar 1 millón de palabras que existen, es decir, estoy muy decepcionada de este presidente o presidenta o parlamentario porque ha hecho esto, encuentro que no es una buena persona, por último, encuentro, pero desde otro lugar. Y esa pega cuesta, porque uno también de repente tiene rabia y tiene pena y hace como, porque está ahí cuidando a los otros. Y creo que eso como, ojalá pudiéramos contagiarnos un poco de eso, si no nos vamos a terminar todos kumbaya queriendo, ni, 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 No. ni reparando las heridas que no se han reparado nunca, si venimos arrastrando trauma desde hace muchos años, décadas, siglos, y nunca nos hemos detenido a reparar. Y un cuerpo, si uno piensa Chile como un cuerpo que está lleno de heridas y fracturas, ¿cómo puede vivir una nueva vida? Hay que sanar también primero. Eh, bueno, yo insisto, o sea, en este momento no va a ser fácil, ¿ah? Cuando uno habla de todo este tipo, por eso tampoco es la idea como, yo creo que el proceso que estamos viviendo es una oportunidad muy grande, pero también hay que tener sentido de realidad, en el Sí, sentido de entender que esto no va a ser fácil, porque cuando uno, es cosa no sé si algo, me imagino alguno de los que nos está escuchando le ha tocado sanarse uno mismo, por ejemplo, de algún tema, no es fácil. Lo mismo en nuestro país, o sea, cuando uno ayuda a cuidar que otros se sanen, no es algo tan fácil. Pero yo no. creo que es una, pero hay que hacerlo, ¿me entiendes? Porque yo creo que no podemos volver a patear esto otra vez más, para que estemos en 30 años más y hacemos un proceso, una constitución bonita y y como que se arma una expectativa de que esto ahora se va a solucionar y no se soluciona. Y así nos podemos pasar la vida 100 entera. años, 100 años más, yo voy a estar muerta, pero tú vas a estar viva todavía, entonces no, No claro se que no. soluciona. Yo creo que lo que tenemos que tener, lo que nos afronta, perdón, lo que nos espera o lo que estamos viviendo requiere harto coraje, ¿ya? Requiere este coraje de mirarnos y de efectivamente, si vamos a entrar a
sanar, eso pasa por conversar las cosas, por acoger también la emocionalidad de la rabia que ha habido, pasa por la educación, tú bien lo dices, o sea, vamos a tener que poner todos los esfuerzos ya en que efectivamente haya una educación que nos permita un cambio cultural, digamos, o sea, que podamos volver a tener la cultura, volver a conectarnos con esas raíces, con esa cultura, que es riquísima. O sea, yo soy como una enamorada del pueblo de Chile cuando uno lo empieza a mirar históricamente, cuáles son estas características de nosotros mismos, que somos solidarios, que cuando la adversidad, con esa resiliencia, el país, pues me acuerdo, no sé, pues, estudiando como viéndolo como la historia de Chile, claro, la colonia, cuando los españoles era este pedazo de tierra terremoteado, que le salía carísimo, guerrero, pero claro, estratégico al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, nosotros realmente tenemos que volver a encontrarnos con esas raíces, con esas características de un Chile que es resiliente, de un Chile que tiene coraje, de un Chile que es emprendedor, que sale adelante. Eh, pero verlo, o sea, pero hacernos cargo de una vez por todas y no patearlo más, ¿ya? Y eso va a pasar por un tiempo quizás largo, pero yo creo que vale la pena hacer el ejercicio y tener el coraje de hacerlo. Eso significa, claro, mirar también aquello que se ha ido invisibilizando por tanto tiempo y hoy día estamos visibilizándolo. Visibilizar algo es el primer paso para empezar a sanarlo y para empezar a reconstruir, y este país podría perfectamente ser una tremenda potencia si queremos. O sea, me acuerdo que cuando exportaba, cuando éramos exportadores de cobre, bueno, siempre hemos sido, pero exportaba toda la innovación a California, o sea, de hecho uno revisa la historia y es como, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Entonces, La dictadura, los cambios en la educación. Acá Leonardo dice agregar una cultura de cuidado y civilidad en la que la educación escolar debería cumplir un rol más activo, definitivamente. Yo tuve filosofía, psicología, educación cívica, economía, ahora solo matemáticas. Yo en dictadura, o sea, cuando era así la oscuridad total de la cultura, alcancé a tener economía. Nos enseñaron, no sé, del ahorro con los chanchitos de plástico del Banco Estado. Nos enseñaron, como no se podía hablar del país, nos hablaron en general como de la democracia griega, mucho, 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 como una manera de, porque no podías hablar de ciertas cosas porque le podía costar la vida a un profesor. Y creo que se ha ido perdiendo y se ha ido convirtiendo la educación también en esta lógica de mercado, del mérito, en hagamos test estandarizados, tengamos un currículum súper abultado, el agobio de los niños, el agobio de los profesores, el agobio de la familia, es un solo como trío de extenuación, cuando la educación debería ser la maravilla, o sea, no quedan muchas herramientas de cambio social tan grande y portentosas como puede ser la educación. A mí mis profes me salvaron la vida, además, entonces tengo un apego así tipo pato que sigue a la mamá pata con eso. Pero piensa, es una historia, desde tantas historias que los niños viven, terribles en sus casas, lo que significa la escuela, lo que significan los profesores y el trato que le hemos dado en Chile. O sea, yo no entiendo que los profesores no ganen lo mismo que los médicos, de verdad. O sea, el tipo de responsabilidad social que se comparte con ellos, que se les encarga, es enorme. Y, y creo que en algún momento, en el 2012-2013, se habló de un Instituto Nacional de la Pedagogía, justamente por lo que tú decías. ¿Cómo vamos a emprender o ser ingeniosos o volar alto o descubrir los muchos talentos que se pierden en la inequidad de la educación, con lo segmentada que es? ¿Cuántos niños no sabremos los talentos que tienen nunca? Porque no van a llegar a poder desarrollarlos. ¿Cuántos otros niños se los cercenamos cuando chiquitos? Dijimos, no, por aquí no, justamente porque hay que producir, hay que aquí, hay que allá, o sea, ya en mis tiempos esta cuestión de quiero ser artista como se le ocurre, no debería ser, imagínate, si no sé, pues en la época de Bach hubiera existido algo así o de los clásicos, no tendríamos música clásica, todos habrían estado, no sé, en la agricultura.
Entonces creo que la educación es un compromiso de la Constitución que debería ser. O sea, lo central para la vida, salud, educación, y personas como tú y como las nuevas generaciones, yo les tengo harta fe porque veo que pueden hacer todo este cambio que es lento. O sea, no es de aquí a 5 años ni 10, o sea, piensa en derecho al tiempo, la ley de imprescriptibilidad, 12 años para una ley que era tan de sentido común. Y, y bueno, pero hay que partir, y yo creo que las nuevas generaciones son la clave. La ley de imprescriptibilidad no fue apoyada primero por abogados viejos o mayores o muy grandes, excepto el Patricio Walker, que era senador. Sobre todo fue apoyado por abogados más jóvenes, que hoy tienen 35, 40 años, y que dijeron, no, sí, ¿por qué no? Se podría hacer esto. Y fue transversal. Y los políticos se sentaron, los que se caían mal, los que se odiaban, los que se querían, los que eran amigos, y fue tan precioso para las víctimas cuando hubo 2 votaciones unánimes, que incluso sin retroactividad, o sea, decir, nosotros, los que lo vivimos en el pasado, no íbamos a tener acceso a justicia porque ya estaba ultra requete prescrito, ahora yo no pierdo esperanza. Esto era para las generaciones que venían, y aún así se sintió tan reparador ver un país entero de acuerdo en algo como que el abuso sexual de los niños y niñas no debería prescribir nunca. Yo cuando eso ocurrió, fue como una chispita, así de verdad fue como que esto se quede titilando ahí, porque puede ser una tremenda, como guía así, la estrella, nunca tanto, la estrella del norte, eso es como mucho, pero por lo menos una lucecita importante por la cual seguir. Y bueno, la historia también toma su curso, hemos vivido los procesos que seguían, y ahora tenemos más heridas todavía, pero aún así siguen llegando niños, niñas, y seguimos envejeciendo algunos, creciendo otros, y el cuidado no se detiene. Entonces, como tú bien decías, no nos podemos quedar, lo que no significa no ver las cosas, ni pedir perdón, ni tratar de reparar. Es súper difícil sostener ninguna conversación con alguien que te dice, bueno, a mí qué me importa. O sea, si te herí, a ver, déjame detenerme. Y el otro te puede decir, no, igual no te va a perdonar jamás. Está bien, pero déjame que te lo diga, y el otro que diga, no te voy a perdonar jamás, pero uno ha visto en pacientes en terapia de trauma como igual el acto de voy a tratar de rectificar, igual tiene una resonancia reparatoria si es que se sostiene y se cumple, no si es una mentira y un voladero de luces. Yo esa ley creo que fue una seña muy linda de ese Chile que... Hoy se acaba de quedar sin audio, querida Vinca. Algo no escuché. En todo caso, esto se corta como en 1 hora y yo creo que debe estar por cortarse. Por si acaso se llega a cortar, No, me quiero. Ahí no, no, sí. es que Pero mira, antes es de. así, entre medio pasan así, alarma de aluvión, resguárdese ya, entonces ahí como que se corta, pero no va a pasar nada, va a estar todo bien acá. Oye, querida, lo que pasa es que esto de las live, tú sabes bien que duran 1 hora, entonces yo no, como nos costó partir, no me di cuenta que nos partimos, así que podría ocurrir que se corte y no quiero dejar que se ocurra sin antes decir, darte las gracias, porque lo que tú has hecho también por nuestro país, por la infancia, esto que tú dices, esta ley de imprescriptibilidad, que Sí, tanto has para nuestros niñas y niños y que tenía esto como tan de sentido común, digamos, y que haya unido a distintos sectores y que haya sido parte importante de impulsar esa transformación. Bueno, son esas cosas que uno como que le da esperanza y esto, y solamente decirte mi admiración, mi cariño también, y gracias no, por todo lo que haces. a Gracias. ti, porque además hay mujeres, y tú, no sé si todo el mundo sabe que tú eres la directora de Hay Mujeres, eh, también ha sido un espacio súper importante, en momentos en que, cuando yo partí escribiendo en Chile la ética del cuidado, y mi editora me decía, ¿en serio? Por favor, ya bueno, creo que Hay Mujeres fue súper importante en cómo darte la confianza y las alitas también, en decirte, sí, por aquí va la mano.
Y yo eso o sea, valoro el que hayan dicho, hay mujeres, y hay muchas con enormes talentos de todas las edades, jóvenes increíbles, creativas, mujeres de 80, 90 años, sin las cuales yo no me imagino la vida, porque todavía nos están enseñando. Y qué bueno que existen mujeres, y qué bueno que a muchas que, incluso por historias de vida, de repente como que te falta esa seguridad de que, ya, bueno, igual voy a ir por acá, pero y úsala, y aunque suene naif o suene cuando finalmente resulta una ley. Ahora, derecho al tiempo, la agrupación es la responsable de todo eso. Eh, y hay muchas organizaciones de base y en los territorios y fundaciones y distintas causas en los últimos años. Por eso que yo quiero que las generaciones más jóvenes lideren la política, porque quienes han hecho los cambios más importantes no han sido tanto los gobiernos muchas veces como los movimientos ciudadanos. El acuerdo de unión civil, entrevistas videograbadas, derecho al tiempo, la paridad en la Constitución. Ha habido mucho cambio que ha sido liderado y empujado y con una perseverancia y obstinación amorosa preciosa por generaciones que no es solo una juventud de edad, se tiene que ver sobre todo como con vieja política, nuevas formas, nuevos paradigmas, nuevos vínculos también para hacer esta pega. Bueno, cuando hablamos de vincularnos, hablamos del cuidado, también hablamos del feminismo. ¿Me escuchas? Sí, pues. Hablamos de visibilizar, pues, y eso, bueno, también es cierto, no hay mujeres, que eso, bueno, nuestra presidenta, la Águila Ángeles Fernández, que se la jugó con ese Sí. concepto. Hola Oye, es Ángel. bonito. Si está la Ángeles, la vamos a saludar. Es importante porque en el fondo visibilizar la voz femenina es también visibilizar esto que estamos conversando, lo que hemos hecho las mujeres históricamente, que es cuidar. Y hoy día necesitamos ese cuidado ya no solamente desde lo femenino, sino que desde la sociedad, y de que el cuidado sea entendido como parte de una corresponsabilidad social. Yo creo que para allá tenemos que ir avanzando, y eso tiene que ver con un Estado, pero también con una sociedad que entienda que cuidar es responsabilidad de todos y todas. Así que eso, ya, Estupendo. querida amiga, te mando un abrazo grande, porque ahora sí que se va a cortar por el tiempo, Sí, y se va a nada cortar. más que un abrazo enorme, y nos Gracias, resultó. Elena. Sí, qué rico que nos resultó. Nosotros llevamos hablando como no sé cuánto tiempo de cuidado, nos pegamos unas chácharas como de 3 horas y leemos y es que es un muy lindo tema. Yo te agradezco a ti también la resonancia con esto porque los liderazgos del cuidado yo creo que son lo que se necesita. Son los que han puesto los temas también de niñez, de abuso, de violencia. Y ahora esperemos de constituciones o democracias que estén a la altura de este milenio con toda su complejidad, sus riesgos y sus oportunidades también. Así es que, gracias. Y bueno, haremos otro en algún minuto porque quedan tantas cosas por hablar. Así que De todas maneras, mando un cuídense. besito. Gracias por Abrazo todo. enorme, querida. Ha sido un honor, un orgullo también. También, Besito. sí, hay mujeres. Nos vemos, chao. Tú corta, yo corto aquí, Tim, y ustedes graban. Finalizar. Yo hago, yo finalizo. Ya.